Waldo. Correcto, ya está grabando. Bien, entonces hoy vamos a continuar con el tema de la relación de la filosofía con las ciencias particulares. Y le preguntaba aquí al compañero Waldo si recuerda algo sobre ese tema. Sí, estábamos hablando de que el conocimiento se pasó de generación en generación, cuando ya la mente no pudo albergar todos los conocimientos, se pasó a lo que era la escritura como medio de transferir los conocimientos y la forma de pensar de cada persona. Uh Y -huh. con esto también surge la escritura, que es el cambio de pensamiento, pero el monopolio de la escritura se mantuvo eh, para un grupo de personas. De igual forma el arte, también que en Egipto y Babilonia la astronomía era fundamental, que surgió de la actividad práctica, ya que se necesitaba saber base al estudio de las estrellas y la climatología, si habían desbordes de ríos, para cuándo cosechar y cosas por así. Es correcto. Entonces habíamos llegado a la conclusión de que, a concluir que entre la filosofía y las ciencias particulares se establece una relación dialéctica. Y eso lo mencioné, Cindy. Sí, Les dije también que esa relación dialéctica es principalmente con la concepción materialista. El desarrollo de las ciencias particulares, ¿qué significa esa relación dialéctica? ¿Qué significa? Entre las ciencias particulares y la filosofía, principalmente su corriente materialista. Significa una relación dialéctica, es decir, según el desarrollo, según sea el desarrollo de las ciencias particulares, va a permitir un avance en la filosofía. Escucha bien, según sea el desarrollo histórico en una época histórica, va a permitir un avance en la filosofía y dicho avance incluirá en las ciencias particulares. ¿Esto lo mencioné, Cindy? sí. ¿Cómo? ¿Les dije que les dicté algún párrafo? Según lo que yo tengo aquí en mis apuntes, Ajá. dijo también que la ciencia a partir de las actividades prácticas guarda una relación directa con el desarrollo y la lucha entre el conocimiento, la fe, el materialismo y el idealismo. Bien, También mencionaba en el entonces, texto. entonces anoten esto. ¿Tienen lapicero? Sí, Bien, anoten esta idea, porque esta es la idea principal del tema. Entre la filosofía y las ciencias particulares se establece una relación dialéctica. Anoten eso. Se establece una relación dialéctica. Es decir, coma, el desarrollo de las ciencias particulares, el desarrollo de las ciencias particulares en una determinada época histórica, en una determinada época histórica, influye en el avance de la filosofía. Punto y coma. disculpe el particular. En una época histórica influye en el avance de la filosofía. Punto y coma. A su vez, dicho avance dicho avance influirá en el desarrollo de las ciencias particulares. Punto y final. Entonces, Cindy, ¿lo puedes repetir lo que dicté?
Dice, entre la filosofía y las ciencias particulares se establece una relación dialéctica, es decir, el desarrollo de las ciencias particulares en una determinada época histórica influye en el avance de la filosofía. A su vez, dicho avance influirá en el desarrollo de las ciencias particulares. Es correcto, Cindy, así es. Esa es la idea fundamental del tema. Entre la filosofía, y recordad, entre la filosofía, principalmente su corriente materialista, se establece una relación dialéctica. Es decir, según sea el desarrollo de las ciencias particulares en una época determinada, va a permitir un avance en la filosofía. Y dicho avance influirá en las ciencias particulares. Las ciencias particulares están vinculadas a la filosofía, principalmente con la concepción materialista. Participan, escucha bien, participan en la elaboración y formulación de una concepción científica del mundo. Traducido de otra manera, la filosofía, en particular la concepción materialista, evoluciona, escucha bien, evoluciona en interconexión, en correspondencia con los avances y las conquistas de las ciencias particulares y de las ciencias naturales, en correspondencia, en interconexión. La filosofía no avanza como creían la concepción idealista, a fuerza de pensamiento. Lo que implica el avance de la filosofía es el progreso de las ciencias naturales. Veamos algunos ejemplos para que ustedes tengan una mayor asimilación. El primer ejemplo, Cindy, la teoría heliocéntrica. Gabriela Saraí, ¿estás ahí? Sí, ¿Has oído? Explícame la teoría heliocéntrica. Lick, la teoría que me dijo que no lo escuché bien. Heliocéntrica. Heliocéntrica. ¿Sí? Aló, Gabriela. Bien, la compañera Catherine Elizabeth. Dígame, licenciado, si me puede volver a repetir, por favor, porque estoy teniendo muchos inconvenientes con el internet. Que me expliques la teoría heliocéntrica. No, licenciado, para serle sincera, no he estudiado esa parte. De acuerdo. Y el Licenciado, compañero Oswaldo. yo creo, si no me Ajá, equivoco, dime. esta es una teoría de Copérnico. ¿Es correcto? Sí, Es una... creo que es basado a que la Tierra y los planetas se mueven alrededor del Sol, que está relativamente estacionario. Y este es el centro del universo. Creo que algo ahí se basa. Bien. ¿Cindy? Pues sinceramente no recuerdo, licenciado, pero estaba viendo aquí en internet y Que dice, buscaste inmediatamente. sí, Ajá. la teoría heliocéntrica. Dice que es una teoría astronómica que explica los fenómenos y los movimientos de los cuerpos celestes tomando el Sol como centro del sistema.
Cindy, es correcto. Es correcto. Pero la teoría heliocéntrica eh, tendríamos que manejarla. La teoría heliocéntrica fue una teoría formulada por Nicolás Copérnico. Nicolás Copérnico confirmó que el Sol es el centro del sistema planetario y que el planeta Tierra solamente es un planeta de más en el sistema planetario. La teoría heliocéntrica de Copérnico rechazó, quebrantó, negó la teoría geocéntrica. ¿Y en qué consiste esa teoría geocéntrica? María Elena. María Elena. No contesta. Lindsay Dayana. Catherine Elizabeth. Cindy Carolina. No, Lick, no les sabría decir sinceramente. Bueno, licenciado. Licenciado. Hable, Dime, compañero. Cindy. Y el compañero Edgar Balmore. ¿Cuál era la pregunta, Rick? ¿Cuál es en qué consiste la teoría geocéntrica? No sé. No sabes. Te lo podría decir yo, Lick, que la teoría geocéntrica se basaba más que todo en que pensaban que la Tierra era el centro del universo. Y ahí contrasta lo que es el idealismo, porque la gente como vivía oprimida, por decirlo así, por el pensamiento que le imponía la religión en esos entonces, allá por 1500, 1400, creían que pues, la Tierra, como era creada por Dios, era algo sagrado y que todo el universo la rodeaba a ella. Y como vemos aquí, Nicolás Copérnico pues destruyó ese dogma, pues y incluyó lo que es el materialismo en ello. Correcto. La teoría geocéntrica, compañeros, fue formulada por Ptolomeo, que consideraba y reconocía que el centro del sistema planetario es la Tierra. Y fue adoptada y defendida por la Iglesia Católica. Allá por los siglos X, XI, XII, en la época... Disculpe, no le escuché muy bien como dijo Bartolomeo. Ptolomeo. Defendida por la Iglesia Católica, que afirma que la Tierra es el centro del sistema planetario. Además afirmaba otros elementos, que los astros son sostenidos por ángeles y espíritus, y que la Tierra es sostenida por un hombre gigante llamado Atlas. Que el planeta Tierra es plana. Una teoría geocéntrica defendida por la Iglesia Católica expresaba una concepción teológica del mundo, una concepción anticientífica. La elaboración de la teoría heliocéntrica por Nicolás Copérnico condujo a superar la concepción teológica de la teoría geocéntrica.
La teoría helocéntrica, escucha bien, la teoría helocéntrica de Nicolás Copérnico fue el resultado de las conquistas y de los avances de las ciencias naturales, que vino a negar y a superar la teoría geocéntrica y participó en la elaboración de una concepción científica en la filosofía. ¿En qué ciencia se apoyó Nicolás Copérnico, Rodrigo, para formular su teoría? En la astronomía, que ya había sido como planteada por otro científico, por otro pensante, que era Galileo Galilei. Bien, él se apoyó en la astronomía, en la física, en la matemática, se apoyó en esa ciencia. ¿Tú crees que Nicolás Copérnico se sacó esa ley de la razón pura? Pregunto, Oswaldo. No, claro que no. No. Las leyes, es cierto que fue resultado del pensamiento, pero fue producto de esa experiencia que tuvo Nicolás Copérnico con la naturaleza, de su investigación, de su trabajo, ¿o no? Sí, correcto. Es correcto. Y yo te pregunto, Rodrigo, previo a Nicolás Copérnico, ¿habían otras teorías, ideas o descubrimientos, investigaciones astronómicas que le permitiesen a Nicolás Copérnico presentar su teoría? Sí, pues claro que sí, existía la de Galileo Galilei. Y no. Habían otras teorías, habían otros descubrimientos. Yo te estoy haciendo una relación con lo que hemos visto anteriormente. Entonces, él se apoyó en las ciencias, la matemática, en la astronomía, en la física, para elaborar su teoría heliocéntrica, que confirmaba que el centro del sistema planetario es el Sol y no la Tierra, y que el planeta Tierra solamente es un planeta de más que gira alrededor del Sol. Vino a quebrantar esa concepción teológica de la Iglesia, que la Tierra era plana, que es el centro, del que había ángeles y espíritus. Y más de algún estudiante puede decir que aquí estamos en un concurso de mentiras. Que yo nunca he escuchado eso, don Julio, de que había ángeles, que yo nunca he escuchado eso en la historia. De que se pensaba en una época de que había ángeles y espíritus que sostenían los cuerpos celestes. Ahí está la historia. Estudien, lean. Ahí está la historia. Eran ideas defendidas por la Iglesia Católica. Entonces quebrantó. Entonces, esos avances de las ciencias particulares que permitió el desarrollo de la teoría heliocéntrica, permitió enriquecer la filosofía. Trajo contribuciones a la filosofía. Le permitió crear y formular una concepción científica en la filosofía materialista. Contribuyó a elaborar generalizaciones filosóficas a la filosofía. Yo te pregunto, Rodrigo, ¿en qué le contribuyó la teoría heliocéntrica a la filosofía? Pues lo que usted nos está diciendo, Rick, es que la filosofía como eje fundamental
y es que es dialéctica. ¿Y qué significa dialéctico? Dialéctico significa que va en constante movimiento, de algo imperfecto, por decirlo así, a algo perfecto. Y usted lo que nos plantea aquí es que Nicolás Copérnico, con su teoría del heliocentrismo, es que tomó teorías e ideas científicas que están medio plasmadas, ya estaban plasmadas, pero él las mejoró con su nuevo descubrimiento. Y ese es el aporte que le da, pues le da un aporte dialéctico. ¿De acuerdo? ¿Y el compañero Oswaldo? ¿En qué le contribuyó a la filosofía? La teoría heliocéntrica. Únicamente le contribuyó con el hecho de formular un conocimiento más científico de la realidad, no basarse a las especulaciones, como había dicho anteriormente, o a que el mundo, también creían también que el mundo estaba encima del caparazón de una tortuga y cosas así. De acuerdo. ¿Y la compañera Cindy? ¿Qué dice? Sí, yo creo prácticamente similar a lo que dice Osvaldo, de que el mundo antes estaba regido por el idealismo, ¿verdad? Entonces, ya con estos avances científicos fue como bastante importante para el materialismo, porque como el materialismo se basa principalmente en las concepciones científicas, entonces esto le sirvió para asegurar más estas ideas. De acuerdo, Cindy. Entonces la teoría heliocéntrica le contribuyó a la filosofía materialista a confirmar sus generalizaciones filosóficas, como cuáles: la unidad material del mundo. ¿Y qué significa eso? Que todo el mundo es materia y que está en constante movimiento de acuerdo a leyes. En eso consiste la unidad material del mundo. Todo el mundo está en movimiento de acuerdo a leyes. Vino a confirmar que la materia precede a la conciencia. Vino a confirmar que la materia no fue hecha por nadie. Que la materia debe explicarse a partir de ella misma. Vino a confirmar y a reconocer que el mundo material y sus leyes pueden ser conocidas por el hombre. Escucha bien, pueden ser conocidas por el hombre y tienen existencia objetiva. Posteriormente, hubo otro físico ahí, físico, matemático, filósofo, que comprobó la teoría heliocéntrica. Y que miró allá al firmamento, miró el espacio. Estamos hablando de Galileo Galilei, Rodrigo, Galileo Galilei, quien elaboró el telescopio. Y para construir el telescopio, Galileo Galilei también tuvo que fundamentarse en las ciencias, en las matemáticas, en la física, en la ingeniería, para elaborar un telescopio. Y cuando miró allá el firmamento y el espacio, ¿qué vio Rodrigo? ¿Qué crees que vio Galileo? Las afirmaciones que planteaba Copérnico, que eran ciertas. ¿Vos pensás que Nicolás Copérnico, crees que Galileo vio ángeles allá arriba? No, para nada. Vio el firmamento, las estrellas y todos los astros. ¿Él vio que eran sostenidos por ángeles y espíritus? Pues no. No. ¿Vio a un hombre gigante sosteniendo la tierra? Tampoco. Tampoco. Galileo confirmó la teoría. Dijo, ahí no hay ángeles ni espíritus, ni un hombre gigante. Tampoco la tierra es plana, es redonda. Y se mueve alrededor de su órbita del Sol. Es como un planeta de más. ¿Qué crees que pasó después, Rodrigo? A Galileo lo llevaron la Santa Inquisición.
una institución de la Iglesia Católica. ¿Por qué crees que no mataron a Galileo? Eso no te lo dicen los libros. Uno concluye. ¿Por qué crees que no mataron a Galileo? ¡Aló! Rodrigo. Ni idea, ¿por qué? Oswaldo, ¿por qué crees que no mataron a Galileo? Porque técnicamente ya estaba siendo reconocida en el mundo y iba a generar una revolución de las clases. Cindy, ¿por qué crees que no mataron a Galileo, los de la Santa Inquisición? Es posible que él haya, o sea, haya cambiado su opinión a la hora llegada. O sea, cuando se dio cuenta que ya le iban a matar, haber dicho, no, mejor acepto lo que ustedes dicen para que no me maten. No, él hizo eso para que no lo matasen. Pero ¿por qué la iglesia no lo mató? ¿Por qué la iglesia no lo mató? Eso no te lo dicen los libros, o eso uno lo concluye. Algo quizás les convenía. Galileo pertenecía a una élite intelectual. Escucha bien, pertenecía a una élite intelectual. Un físico, un matemático, historiador, filósofo. Pertenecía a una élite intelectual. Hubiese sido un error político haberlo matado. Escucha bien, hubiese sido un error político. ¿Quién crees que ganó? ¿Quién salió ganando? ¿Quién crees que salió ganando en esa confrontación? ¿La iglesia o Galileo? Políticamente, sí, salió ganando la iglesia. La iglesia católica salió ganando. Porque a ella le hizo bien que un intelectual se retractase y estuviese de acuerdo con la teoría geocéntrica, ¿o no? Un intelectual de esa época, políticamente le convenía a la iglesia no matarlo. Galileo fue vigilado constantemente por la iglesia. Meses después murió. Meses después murió el hombre. Segundo ejemplo. Segundo ejemplo, la teoría de la evolución. Carlos Darwin formuló la teoría de la evolución. Los seres vivos han venido evolucionando desde formas simples a formas más complejas. Los seres vivos son producto del desarrollo de la naturaleza, el desarrollo histórico de la materia. La teoría de la evolución vino a quebrantar, a negar la concepción teológica del mundo representada por la teoría creacionista y también defendida por la Iglesia Católica, que Dios había sido el creador de todo el mundo y de la vida. Darwin, para formular su teoría de la evolución, se auxilió en otras ciencias, ¿o no? ¿Y qué otras ciencias se fundamentó Darwin, Rodrigo? Pues en la biología, en la botánica. La biología, la botánica, la paleontología, la antropología, la geología. ¿Tú crees que Darwin se sacó de la razón pura la teoría evolucionista? No. Fue producto de su contacto con la naturaleza, de su investigación y de su descubrimiento, de su observación, de la experiencia y de la experiencia acumulada por diferentes hombres. ¿O crees tú que no habían conocimientos previos o investigaciones previas
sobre, sobre, sobre la evolución de los hombres. Sí, habían conocimientos previos. Que él tomó lo positivo y la perfeccionó y la desarrolló y estructuró toda una concepción científica. Parte del trabajo. Entonces, formuló toda una concepción científica del mundo, más ordenada y sistemática que la otra. La teoría de la evolución condujo a confirmar las generalizaciones de la filosofía, contribuyó a la filosofía. ¿Qué vino a confirmar en la filosofía, Cindy? La teoría de la evolución. El materialismo, básicamente. El materialismo. Rodrigo. Y el trabajo. Pues como dijo la compañera Cindy, vino a afirmar lo que es eso, la relación que tiene pues el trabajo con el desarrollo del mono a hombre, tomando como base pues, el materialismo de que nuestra conciencia no tiene acción en la materia, sino que la materia tiene como una acción en nosotros. Ajá. ¿Qué es lo que vino a conformar? Vino a conformar que el mundo no fue creado por nadie. Escuchen, el mundo no fue creado por nadie. Sino que es producto del desarrollo histórico de la materia. La naturaleza y el mundo deben explicarse a partir de ella misma, sin andar buscando respuestas en el más allá. Que la materia antecede a la conciencia. Confirmó que el mundo es capaz, confirmó que el hombre es capaz de conocer el mundo, la naturaleza, sus leyes, y que tienen carácter objetivo. Y no contribuir de esa forma a la filosofía. Por eso te digo, el desarrollo de las ciencias particulares en una época histórica va a influir en el avance de la filosofía. Y dicho avance influirá en las ciencias particulares. Entonces, por eso, las ciencias particulares, las ciencias naturales, tienen una relación dialéctica, un vínculo. Ciencias particulares y materialismo. Y permiten y participan en la elaboración y en la formulación de una concepción científica al interior de la filosofía. Tercer ejemplo, ser social y conciencia social. Fueron categorías elaboradas por Carlos Marx. Explican de forma acertada el desarrollo de la sociedad. Yo anteriormente les dije que antes de Marx el idealismo predominaba en las ciencias sociales, que las ciencias sociales tenían un defecto, predominaba un idealismo. ¿Y qué significa eso? Que la conciencia social determina el desarrollo de la sociedad, que las diferentes formas de la conciencia determinan la sociedad, que los factores ideológicos determinan la sociedad, que la razón, la mente, incluyendo un espíritu del más allá, determina el desarrollo de la sociedad. Ese era el defecto de la sociología antes de Marx. ¿Y qué hizo Marx? Invertir todo eso. Y dijo, el ser social determina la conciencia social. La producción de los bienes materiales. La producción de los bienes, es decir, el hombre antes de dedicarse a la filosofía y al arte, necesita vestuario, necesita techo, necesita calzado.
El hombre, desde que apareció el hombre, Rodrigo, desde que apareció el hombre y construyó los primeros instrumentos de trabajo, está en una lucha activa con la naturaleza. Y cuando digo lucha activa, es que la está transformando, conquistando y transformando, conquistando, transformando y sometiéndola. El hombre transforma la naturaleza para suplir sus bienes materiales. ¿O crees que la naturaleza ya da o ya te proporciona los bienes materiales? No. El hombre somete la naturaleza, conquista la naturaleza, transforma la naturaleza. Y en ese proceso es que el hombre tiene contacto con el mundo material y van surgiendo los conceptos, categorías, leyes. Entonces, vino Marx y dijo, el hombre antes de dedicarse a la cultura, a la política, al derecho, a la filosofía, el hombre necesita transformar la naturaleza, necesita comer, necesita vestirse. Entonces, Marx, para elaborar esas categorías, se apoyó en el desarrollo de las ciencias. ¿Cuáles ciencias, Cindy? Las ciencias particulares, ¿Cómo cuáles? como para determinar que el ser social predomina la conciencia social. Ajá. ¿En qué ciencias apoyó Marx? ¿O vos pensás que Marx ya lo traía aquí en la cabeza? No. ¿No? ¿En qué ciencias apoyó? Ayudarle, Rodrigo. Se basó en las ciencias políticas y en la antropología. Sí, en la política, la antropología, la historia, la sociología, el derecho. Él tuvo que apoyarse en ciencias. Se apoyó en las ciencias sociales para crear esa teoría. Y estuvo en contacto con la sociedad, ¿o no? Sí, es verdad. Sí, estuvo en contacto con la sociedad, investigó, estuvo en contacto con las masas trabajadoras. En esa época habían ideas, información sobre esos temas. Sí había. ¿Había un conocimiento previo? Sí había un conocimiento previo. Que también Marx tomó lo positivo, retomó lo positivo para elaborar su concepción científica. Pero te quiero dejar claro que esa concepción, esa categoría, es decir, el materialismo histórico, que se fundamenta de que el ser social determina la conciencia social, Marx no se la sacó de la cabeza. No son productos de la razón pura. Es cierto que surgen en el pensamiento, pero son productos del contacto con la naturaleza, son productos de la observación, de la experiencia y del trabajo. Y esa formulación de esas dos categorías que hizo Marx, ¿le trajo contribución a la filosofía, Rodrigo? Creo que sí, porque nos ayuda a comprender mejor cómo funciona todo el sistema social, con el ser social y la conciencia social. Correcto. ¿Trajo generalizaciones a la filosofía? Sí, trajo. ¿Cómo cuáles? Que existen leyes sociales. Así como existen leyes naturales, existen leyes sociales. Y que son objetivas. Que no son creadas por un hombre. Son independientes de nosotros. Vino a contribuir a reconocer que el hombre está dotado de una conciencia y es capaz de conocer el mundo. Escucha bien, el hombre está dotado de una conciencia capaz de conocer el mundo y sus leyes. Vino a confirmar que el trabajo,
la actividad de la producción de los bienes materiales, es la fuente, es la fuerza motriz del desarrollo de la sociedad. Que el desarrollo de la sociedad se fundamenta en el trabajo. Toda la sociedad reposa en el trabajo, en la producción de los bienes materiales. Es una forma particular de trabajo que nos permite estar en una lucha activa con la naturaleza, el trabajo. Que el hombre es capaz de crear instrumentos de trabajo. Que el hombre evolucionó a partir de la premisa del trabajo. Vino a romper con toda esa concepción unilateral, metafísica e idealista que se mantenía en la sociedad. Esas fueron las generalizaciones que le contribuyó a la filosofía. ¿Alguna pregunta, compañeros? Entonces, nos queda claro que la relación de la filosofía con las ciencias particulares se establece una relación dialéctica. Es decir, según sea el desarrollo de las ciencias particulares, en una época histórica va a permitir un avance en la filosofía, y dicho avance influirá en las ciencias particulares. Entonces, la concepción materialista, principalmente la concepción materialista, está vinculada a los avances y a las conquistas de las ciencias naturales. Entonces, el conocimiento tiene una larga historia, sí, tiene una larga historia el conocimiento. El conocimiento hay que verlo de forma dialéctica, que ha venido de lo más simple a lo más complejo, de lo inferior a lo complejo, a lo más complejo, del conocimiento, de un menos conocimiento a un mayor conocimiento, de la ignorancia a un saber. El conocimiento tiene una larga historia. Desde que el hombre elaboró su primera herramienta de trabajo, que eso significaba que el hombre ya tuviera ciertas abstracciones, un pensamiento teórico abstracto. A esta altura ya hemos venido discutiendo qué es el pensamiento teórico abstracto. El pensamiento teórico abstracto no solamente es la conformación de conceptos, juicios, raciocinio, teorías o leyes, sino la capacidad que el hombre tiene de crear escenarios para anticipar y prever la realidad. El hombre pudo prever su realidad a partir del trabajo, a partir de que el hombre necesitaba producir bienes materiales, necesitaba comer. Había que anticiparse y prever. Esa es la capacidad del pensamiento teórico abstracto, y eso es lo que nos diferencia de los animales. Son dos cosas. El hombre es capaz de elaborar instrumentos de trabajo y nuestra capacidad de abstracción, es decir, la elaboración de categorías. Y además la capacidad de crear escenarios en la mente, de anticipar y prever. Entonces es una relación dialéctica entre la filosofía y las ciencias particulares. ¿Tienen alguna pregunta, compañeros? Sí, licenciado, pero con respecto al parcial. Dígame. ¿El parcial va a ser presencial o virtual? Bien, de acuerdo. Yo se lo voy a explicar en unos momentitos, ¿de acuerdo? Entonces, damos por finalizada la clase, ¿de acuerdo?
Ya pusiste stop, Oswaldo.